orar es hacerlo con fe, no dudando y esperando las respuestas a nuestras oraciones. Puede ser sí, puede ser no. Amén. Vamos a continuar y en esta noche es nuestra última clase sobre la oración. ¿Hemos aprendido mucho sobre la oración o no? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo he aprendido mucho. Y si usted ha estado atento, estoy seguro que ha aprendido también. ¿Qué es lo que nos falta? Ponerlo en práctica, ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. Recuerden, hermanos, la oración del justo puede mucho. Y no es justo porque usted sea bueno. Usted es justo porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Esa es la fe, esa es la certeza que tenemos. Pongámonos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Gálatas, capítulo 4, y vamos a leer el verso 4, porque vamos a leer muchos versos, pero siempre aperturamos nuestros estudios bíblicos, ¿verdad?, con un pasaje. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibamos la adopción de hijos. Padre, estamos en esta noche delante de tu presencia, necesitados, Señor, genuinamente de aprender más de ti, de conocerte más. Muchas veces oramos a quien no conocemos, Señor, a quien no sabemos, pero tú te revelas en tu palabra. Tú no has querido dejar al ser humano en ignorancia, en desconocimiento, para que en su ignorancia adore lo que no es Dios, sino que has dejado tu palabra para que ella nos muestre y nos revele al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. En esta noche dispón nuestras mentes y nuestros corazones, quita todo aquello que ha podido venir y turbarnos, Señor, y de verdad, Padre, ábrenos a ser atentos y a ser hacedores de tu palabra más que oidores. En el nombre de Jesús oramos así, amén y amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Es importante este pasaje que he tomado en esta noche porque hay una pregunta que puede surgir en nuestra mente, muy razonable. ¿Qué de las oraciones que no son contestadas? ¿Qué pasa, hermana, con las oraciones que no son contestadas? Hemos visto que hay elementos importantes que nos ayudan en la oración. ¿Quién podría recordar 2 o 3 elementos importantes que nos ayuden en la oración? A ver. ¿Cómo? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otro elemento importante en la oración. Obediencia, hermanos. Obediencia. Dice, si guardareis mis mandamientos, si pusiereis por obra mis palabras. Entonces, las victorias en tu día a día, las victorias en tu quehacer diario, tiene que ver en cómo vives la palabra, cómo esa verdad de Dios se encarna día a día en ti, ¿no? Cómo haces cosas que no harías si no fueras cristiano. Cuando tú perdonas a tus enemigos, cuando tú saludas a quien no te saluda, que podría ser tan orgulloso como él y no saludarlo, ¿no? Y nunca saludarse en su vida. Pero la palabra del Señor te manda que bendigas a los que no te bendicen, que ames a los que te aborrecen. Ese es el mandamiento, el mandato del Señor, y esa es nuestra lucha cada día. Ese es nuestro desafío diario, ¿no? Nos manda a preocuparnos por nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Y es tan difícil porque somos tan egoístas, a veces en nuestro hogar nos preferimos a nosotros mismos y nos cuesta mucho preferir a nuestro esposo. Y bueno, cuando nos hacemos mamás, a nuestros hijos sí queremos darles de todo, pero a veces cuando se pasan también ya le decimos no te pases y le damos su tastazo. Porque somos egoístas.
Cuando pensamos, siempre pensamos en primera persona, yo. Pero la palabra y el Evangelio nos han enseñado que debe haber en nuestros corazones un amor por nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí está nuestra batalla día a día. Entonces, no podemos hacerlo sin mirar a la palabra de Dios y saber que tenemos que obedecerla. Por eso dice, ¿no? ¿Quieres que tus oraciones sean oídas, escuchadas? Con mucha obediencia, con humildad, con fe, con perseverancia. Y ahí hemos dado, creo, si mal no recuerdo, como 12 aspectos importantes para que nuestras oraciones sean oídas. Un aspecto importante también para que nuestra oración sea oída, ¿qué cosa es? El perdón. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedro dice más, ¿no? Pedro dice, si no te has reconciliado con tu esposo, tu oración no va a llegar ni al techo. Así dice. Así que los maridos, cuando tienen alguna diferencia, dice, perdónense y oren después. Porque si oran y no están bien, esa oración no llega ni al techo. O sea, imagínense. Entonces hemos aprendido mucho sobre la oración, hermanos. Entonces tú quieres que tus oraciones sean oídas, tú quieres que tus peticiones sean respondidas. Recuerda todo esto y aplícalo a tu vida en la medida que vas recordando, en la medida que vas, ¿verdad? Queriendo que cada día Dios oiga más tus oraciones. Entonces, sin embargo, vimos que habían algunas cosas que no salían fácilmente y que tenían que salir con ayuno y oración. Hay un género, hay unos demonios que están a veces metidos en nuestra vida, una raíz de amargura, un odio, lujuria, de repente alguna cosa lujuriosa que vimos en una serie, en un programa, alguna obscenidad, y de pronto eres un joven soltero y se te ha metido un deseo sexual irrefrenable y tienes que irte al Señor y primero, ¿qué cosa tienes que hacer? Pedir perdón. Recuerden las últimas palabras de Joel. ¿Qué dijo Joel? Se va a comer la oruga, el saltón, se va a comer esto, aquello y lo otro. Pero si se vuelven a mí, ¿cómo debían volverse el pueblo de Israel? Joel capítulo 2. Hermanos, usted lea Joel capítulo 2 y trate de aprenderse esos 2 o 3 principios que hay ahí. Grábeselo en la mente y en su corazón y créame que usted va a tener la puerta de los cielos abierta. Porque claramente dijimos que ahí en Joel decía, ¿no? Por esto, si dice el Señor, si te conviertes a mí de todo tu corazón, con ayuno, lloro y lamento, si rasgas tu corazón, si no solo tus vestidos, si te conviertes a mí verdaderamente, yo iré desde los cielos, porque ¿cuáles son uno de los atributos de Dios? Que es grande y misericordioso, es clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia, que se duele de castigarnos. A ver, cuando sus hijos, las que son mamás acá, levantemos la mano, yo soy mamá. A ver, cuando su hijo hace alguna cosa, ¿usted quiere agarrarlo a palazos de frente o usted quiere evitarle esos palos? ¿Ah? ¿Usted quiere tirarlo contra la pared, descuartizar? No, usted le habla, le dice por qué lo has hecho, por qué eres tan necio, por qué te estás buscando este problema. Tú crees que yo soy tu madre, te amo, te traje al mundo común. Usted ¡ay! Ya esta es la 20ª vez, pero insiste. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estrella de una vez contra la pared? Porque lo ama, porque es madre, así es Dios. Tú y yo pecamos, tú y yo hacemos lo malo delante de sus ojos y Él no nos estrella contra la pared, sino que nos sigue hablando. Obedézcanme, guarden mis mandamientos, arrepiéntanse, vengan a mí, pídanme perdón. Yo estoy llano para perdonarles. Entonces, hermanos, no olviden estos pasajes. Porque recién cuando tú le pides perdón a Dios, ¿qué dicen las Escrituras? Entonces yo escucharé desde los cielos, ¿verdad? Mandaré mi espíritu y tus hijos tendrán sueños, tendrán visiones, tendrán un plan de mañana, un plan de futuro. Recién cuando ocurren esas cosas. Entonces, para que nuestra oración sea eficaz, para que nuestra oración verdaderamente llegue al cielo y no se quede en el techo, no olvidemos los principios que hemos aprendido. Amén.
No olvidemos, repase. Usted cuando venga a las clases de doctrina los días martes, traiga un cuaderno, tome nota, porque uno se olvida. Yo y mi esposo estamos en este tiempo bastante compenetrados, buscando mucho de la presencia del Señor, y ya nos hemos hecho nuestra agenda. Ya aceptamos que estamos viejos, y ahora lo anotamos todo. Mañana, ¿qué nos toca, Carlos? Ya, escríbelo. Mañana, ¿con quién tienes reunión? A tal hora. Porque a veces estábamos saliendo, y cuando mi esposa se lleva las manos a la cabeza y se hace así, es porque se ha olvidado. Entonces le digo, ya no podemos estar así, hay que escribirlo. Y nos está yendo muy bien, gloria a Dios. Estamos al día en casi todo ahora. Es porque, hermanos, nuestra mente es frágil. Y hoy estamos escuchando y luego sales de aquí, tienes tantos problemas, escuchas otras cosas y no se te queda. Pero miren lo que dice la palabra del Señor, que van a haber algunas oraciones que ni con ayuno y oración vas a recibir. Hay algunas oraciones que no van a ser contestadas, que en el tiempo que tú lo pidas no van a tener una respuesta, ¿no? Y entonces Él es Dios, Él no está a nuestra orden. Ojo, nosotros vamos en oración humilde, una de las características es en humildad, nos vamos a postrarnos delante del Señor, pero Él es Dios. Si quiere responde inmediatamente, si no, cuando Él lo considere. Por eso dice que para la venida de Jesús oraban y pedían y había muchos profetas y un montón, pero ¿qué nos dice Gálatas? Que cuando se dio el tiempo, cuando fue el tiempo que Dios quiso, cuando se cumplió el plazo de Dios, no cuando lo pidieron, sino cuando se cumplió el plazo de Dios. Entonces, hermanos, hay plazos que Dios va a permitir que se cumplan para que esas oraciones sean respondidas, para que esas oraciones, ¿verdad?, Dios las responda y dé respuesta. También en Apocalipsis 6:10, ¿verdad?, dice, claman a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ustedes saben que muchos justos murieron, muchos santos murieron, ¿no? Y el Señor dice una promesa a sus hijos. Escuchen esto, que no se preocuparan cuando sufrieran o cuando alguien les hiciera daño. Porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré a cada uno por lo que han hecho. Y cuánto más si estos han sido justos, si estos son hijos de Dios. Entonces, en el libro de Apocalipsis nos da una gran revelación, Juan, que los santos le reclaman a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? No nos vengas. ¿Y qué hemos dicho en antes? ¿Por qué en mi introducción hablé tanto del amor y por qué Dios no nos estrella y nos soporta? Porque Él tiene sus plazos y sus tiempos. No es, ya, estos santos, ya tú quieres para mañana, no. Él es Dios. Nosotros somos sus súbditos. Nosotros tenemos que estar a la espera de su misericordia. Dice, claman a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, nosotros a veces no quisiéramos respuestas ya, Señor, pero hace ya 4 años que mi hijo se ha enfriado y se ha ido. Señor, hace 10, no te preocupes. Hay etapas en la respuesta de la oración, ¿verdad? Y dice, venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. O sea, que Dios se va a vengar. Les espera el lago de fuego eterno. Ay, no, hermana, pero algunos que han hecho daño ya se murieron. Y los que se han muerto se despertarán para que se vayan al infierno a condenación eterna, y los que se han muerto en gracia y en perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo para irse a la gloria con el Padre. O sea que, ya les dije, hermanos, no nos vamos a escapar del juicio. Te vas a levantar de la tumba o para quemarte en la paila o para irte a la gloria con el Padre. Tú eliges. O sea, tú y yo, hermanos, acá no estamos porque no tenemos otra cosa que hacer. Acá estamos porque hemos entendido que no solo todo es en esta tierra. Hay un cielo y hay un infierno.
Y a veces no se predica del infierno, pero yo te digo, en esta noche hay un infierno y ahí van a ir a parar los que no honran a Dios como deben hacerlo, los que no lo han reconocido como Señor y Salvador, los que no han aceptado la obra de su Hijo Jesucristo para perdón de pecados, les espera el infierno. Y así que esos que dicen, ya morí, Dios no me mandó el castigo, no me castigó por el daño que hice a los cristianos, ya lo van a ver en el día del juicio. Dios pagará a cada uno. Dice, y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanas, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. O sea, Dios dijo, todavía hay muchos que van a tener que demostrar a través, en mi paciencia, en mi misericordia. Yo quiero que muchos más se salven, aún faltan muchos, y no son ustedes los únicos mártires que van a haber, todavía van a haber muchos mártires más. Y en su tiempo, Dios pagará a cada uno de ellos. Así que está claro, hermanos, que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Él tiene propósito para cada uno de nosotros. Cuando la oración no tiene una respuesta inmediata, cuando no sabemos realmente cómo responderá el Señor, ¿no? ¿Cómo debamos nosotros actuar? Recuerden que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Vamos a Romanos 8:26. Ahí lo tenemos en pantalla el texto seguramente. Dice claramente, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar, cómo debiéramos pedir, pero dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que todas las cosas van a cooperar cuando no sabes cómo pedir, cuando no sabes cómo hacerlo. Confía en la obra intercesora del Espíritu Santo. Y te va a pasar, hermanos. Hay momentos en tu vida que tú estás en una situación tan dura, tan difícil, que tú no sabes. Pablo, pensemos en Pablo. Pablo decía, yo no sé cómo orar. Yo quisiera irme y estar con el Padre ya de una vez. Pero cuando los veo a ustedes, y seguramente, ¿no? Como somos todos, él se daría cuenta que todavía estaban los de Corintio en pleitos, en contiendas, en chismes, peleándose por una cosa, otra cosa, y los otros estaban, los falsos maestros introduciendo algunas herejías. Decía, yo me quiero ir con el Padre, pero también me quiero quedar para seguir enseñando la palabra de Dios. O sea, ya no sé cómo orar, si decirle, Padre, recógeme, llévame, sácame de todos estos tibios, medios cristianos, o déjame, por causa de amor de ellos, para seguir instruyéndolos, para ver si alguno logra entender. Por eso le decía a Timoteo, y no se pierdan las clases de los domingos a las 8 de la mañana, cuide el buen depósito, cuídalo, asegúrate de que tienes la palabra de verdad y que no la estás contaminando, de que no la estás envolviendo en otras cosas. Así es que cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando nos quedamos sin respuestas y no sabemos cómo orar, deja que el Espíritu Santo interceda con gemidos indecibles. Deja que el Espíritu te ayude, amén. Y a veces oramos y dice Santiago, ¿qué dice? Que no recibimos, no tiene respuesta a nuestra oración. ¿Por qué? Porque oramos conforme a nuestra voluntad y no oramos conforme a la voluntad de Dios. O sea, hemos aprendido que un principio, en el número 1, el número 2 creo que es, que tenemos que orar conforme a su voluntad. O sea, yo debo dar por hecho de que si alguien es mi enemigo y yo oro y le digo, Señor, por favor que se le caiga el techo de su casa encima, Dios no va a responder esa oración. ¿Eso es porque estaría conforme a la voluntad de Dios? ¿O estaría en contra de la voluntad de Dios? En contra de la voluntad de Dios. Entonces Santiago dice, algunas de sus oraciones de ustedes no tienen respuesta porque no oran conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es orar conforme a la voluntad de Dios? Santiago, ¿cómo se llama que lo apedrearon? Esteban, perdón. Le están tirando piedras.
Y él comienza a orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, perdónale, perdónale, no le tengas en cuenta este pecado. Entendió lo que era dejar el justo juicio a Dios, la venganza a Dios y amar a sus enemigos. ¿Qué cosa vio? ¿Qué cosa vio Esteban? Los cielos abiertos, dice. Y vio una escalera que subía y que bajaba. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ver cielos abiertos, hermano? Gloria a Dios, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. De repente tú dices, ay, hermana, Dios me está abriendo la mente. Ahora sé que no estoy recibiendo lo que estoy pidiendo porque no estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces a veces nuestras oraciones no son contestadas por ese pequeño detalle. Porque cuando tú examinas a la luz de la palabra, no está conforme a Dios, ¿no es cierto? Y a veces pedimos dudando. Pedimos y después al rato que nos levantamos estamos preocupados por el mismo asunto. Se ríe nuestra hermana Irma, ¿de qué se estará acordando? Mi mamá decía que el que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Nos estamos acordando, ¿no? De algunas cosas que hacemos, sí, oramos, pedimos, gracias Señor, yo te doy gracias por esto que me vas a dar, y después salimos todos angustiados. Ay, hermanita, no sé qué hacer. Oye, ya se lo dijiste a Dios. Si Dios ya recibió tu oración, ¿qué va a hacer la hermanita por ti? No va a hacer nada. Dios puede hacer las cosas imposibles, posibles, hermanos. Hermanos, usted se ríe, pero Dios hace las cosas imposibles, posibles. Cuando nosotros recién nos vinimos, los que tenemos años acá en Pachacamac, ¿quiénes han venido a esos módulos que nos dieron sin puerta, sin nada? ¿Alguno de acá todavía? Ay, está, qué lindo, acá hay siervas que han venido igual que yo. Eso no tenía techo, eso no tenía puerta, no tenía ventana, no tenía baño, solo era una pared medianera con la otra pared del vecino engañándonos como si hubiera un cuarto. Entonces, mi esposo trabajaba en la Avenida Argentina. La Avenida Argentina, por allá quedaba esa fábrica Maqueira que él tanto habla, que les cuenta sus historias. Y hermano, ¿sabe qué? Yo no tenía puerta. Entonces, de lo que desencofró mi vecino, junté las dos puertas, le puse un palo y esa era mi puerta y por detrás le ponía un palo y lo trancaba. Y yo me acuerdo, ¿no? Que él comenzó a llegar un poco tarde porque venía desde allá y a veces le traían en un carro de allá del trabajo, pero a veces no. Yo me iba al cuarto y me ponía a orar, Señor, para ti no hay nada imposible. Por favor, que pueda tener una puerta, que tenga una puerta, Señor. No sé cómo le oraría al Señor, pero yo entiendo que era con fe, no dudaba que el Señor, tal vez yo tenía la idea de que iba a bajar una puerta celestial y se iba a colocar ahí en mi puerta. De repente, hermano, pero tenía la seguridad porque no tenía plata en ese tiempo, económicamente andábamos mal. Carlos trabajaba, sí, pero tenía dos nenes que se me enfermaban. Mi angelito ahí, mi Carlitos, que es tan saludable como un torito, pero cuando fue pequeño le dio como una alergia que quería darle como bronquitis asmatiforme, entonces yo tenía que comprar unas vacunas carísimas. Y a mi hijita tan preciosa, ese angelito que ven por ahí, hizo una infección renal que tenían que ponerle unas ampollas que eran carísimas también. Entonces, los regalos de matrimonio fueron por ahí, los anillitos, las cadenitas que tenía uno de recuerdo del papá se fueron por ahí y la plata pues no alcanzaba. Pero yo necesitaba esa puerta porque yo tenía un sufrimiento, hermanos, cuando llegaba la noche ponía la tranca y decía, no, pero eso lo empujan. Y cuando viene un día sábado mi esposo y me dice, Charo, ¿qué? Allá el Maqueira me ha regalado una puerta. ¿Qué? Sí. Dice que le preguntó al chofer, ¿cómo vive Carlos? Y le habrá descrito, pues, ¿no? Ahí su casa no tiene puerta, que trancan con un palo. ¿Qué le habrá contado, pues, no? Que al hombre le habrá conmovido su corazón. Y nos mandó a hacer una puerta. Tanto he querido esa puerta, hermanos, que la he arreglado nomás. Y la puerta que abro acá al costado es esa puerta. Era una puerta de fierro, la mandé a arreglar y después ya la mandé a ajustar arriba. Pero Dios es bueno, hermano. Me mandó la puerta. Tocó el corazón de un impío que ni conocía, que ni había visto en mi casa, pero que se preocupó y averiguó. No siempre recibes porque no pides con fe. ¿Estás pidiendo con fe? Hermanos, ¿saben qué pasó? Les voy a contar, pero no se rían. Me dio tanta fe ver mi puerta, hermanos, que comencé a pedir mi baño.
porque yo me había comprado un baño baratito, de esos de granito, y no le podía echar ácido para desinfectar, porque se pegaba el granito. Le eché una vez y casi se carcome todo. Era joven, hermano, estaba recién casada con 2 hijos chiquitos. Pero les cuento la verdad, pues, ¿no? Y hermana, me mandaron de regalo mi baño, de trébol mexicano todavía, color amarillo. Después lo quise tanto ese baño que lo hice maceta. Pero hermano, esas son las historias reales de un corazón que le cree a Dios y que sabe que Dios es Padre, que sabe que Él, aunque no somos perfectos, aunque somos imperfectos, aunque somos pecadores, hermanos, y aunque todos los días tenemos que venir a los pies de Jesús arrepintiéndonos, orando, pidiéndole, Señor, perdóname, volví a renegar, perdóname, Señor, volví a ser egoísta, pero somos conscientes de que esta carne es de barro y que constantemente tenemos que ir al trono de la gracia, pero tenemos que pedir con fe, no dudando, si quieres que nuestra oración sea contestada. Por esas son una de las razones por las cuales nuestras oraciones no son contestadas. Porque en primer lugar no sabemos pedir como conviene. En otras oportunidades no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y en otras oportunidades no hay fe en nuestra oración. Simplemente creemos que para Dios es imposible. No, hermanos, para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Aleluya. La vida y la muerte están en sus manos. Si quieres ser tú creciendo en la gracia de Dios, Él puede transformar todas las cosas a favor de los suyos. Miren, amados hermanos, también hay algunas veces en que Dios no responde tu oración porque no es el tiempo. ¿Ustedes creen? Yo estaba pensando en esto mientras preparaba la clase, que José, cuando estaba ahí en el pozo, metido por sus hermanos, decía, Dios mío, que alguien pase, que me saque de este pozo, Señor, ten misericordia. Y cuando lo iban sacando del pozo, él como que se iba alegrando y de pronto vio que más bien lo iban a vender. Dice que le rogó a sus hermanos que no lo vendieran. ¿Y ustedes creen que él no oró y no clamó con desesperación? Sí, él era un joven temeroso de Dios. Pero Dios no oyó su oración. ¿Qué piensan ustedes? ¿No oyó su oración? Oyó su oración, solo que no era tiempo de responderlo. Porque él necesitaba hacerse ese viajecito a Egipto. Porque era ahí donde lo iba a levantar. A veces te va a tomar años entender por qué has vivido lo que has vivido. A veces te va a tomar años entender por qué has sufrido lo que has sufrido. Pero ese dolor y ese sufrimiento va a hacer que al final del camino entiendas. Dice las escrituras ahí en Génesis 50:20 que dice, Dios lo transformó para bien. Ese dolor, esa tristeza, ¿Dios le dio sueños a José o no? Le dio sueños. ¿Y ustedes creen que él no dudó de esos sueños cuando estaba en ese pozo? ¿Que él no dudó de esos sueños cuando lo vendían como esclavos casi semidesnudo? ¿Que él no dudó de esos sueños cuando le sirvió a Potifar de una manera excelente y él terminó preso en lugar de terminar agradecido por él? Él veía con tantas contradicciones en esos momentos. Pero sin embargo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una parte final que vamos a ver en esta noche. Que al final de cuentas, hermanos, después que oramos, siempre tendrá que haber un corazón agradecido. Entender y someternos que esa es la voluntad de Dios. En estos días yo les compartía y les decía, ¿no? Que cuando estuvo a punto de morir el hijo que le nació a David, producto del pecado que había tenido con Betsabé, él sabía cuán grande y misericordioso era Dios. Y él ayunó y oró y se tiró al piso, se puso tan débil, clamando y orando por misericordia, porque él sabía que Dios era misericordioso. Pero cuando Dios determinó llevarse al niño, él se levantó y se lavó la cara y aceptó la voluntad de Dios. Él tal vez no lo entendía, pero ese clamor, ese gemir, ese llorar, ese tirarse al piso, le sirvió para seguir manteniéndose fiel a Dios, viendo las consecuencias de su pecado y aceptando soberanamente la decisión del Señor. Así que nuestras oraciones no siempre son contestadas cuando pensamos, no siempre cuando queremos, pero en un momento, en alguna etapa de tu vida, Dios
te hará entender y te hará comprender por qué viviste lo que viviste, por qué pasaste lo que pasaste. Tenemos que aprender como Jesús, que dijo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Si quieres. ¿Cuántos oramos así? Señor, si quieres, respóndeme esto. O le decimos: por favor, yo quiero. Si quieres. El Hijo de Dios: si quieres, Padre, pero hágase tu voluntad. Tenemos que aprender a orar así, hermanos. Tenemos que aprender a venir al Padre, ¿verdad? Y ser como Jesús. Este trago es demasiado amargo, esta copa es demasiado dolorosa, pero que se haga tu voluntad, no la mía, Padre. Si quieres, yo quiero no beber esta copa, pero si tú quieres que yo la beba, la voy a beber. Esa es una oración correcta en Dios. Amén. Pablo, por ejemplo, Pablo nos enseña también. Miremos a Pablo, hermano. Él tenía un aguijón en su carne y él conocía el amor de Dios y él quería que Cristo lo sanara. Oró una vez, oró 2 veces, oró 3 veces y a la tercera vez el Señor le dijo, porque él debía haber orado bastante insistente, ¿verdad? Para que el Señor le diga: ay, Pablo, parece que no me entiendes, que te baste mi gracia. No te voy a curar de ese dolor, no te voy a quitar ese aguijón, va a estar ahí para que te duela siempre. ¿Cómo a ustedes dirían? ¿Amén? Pablo tuvo que decir amén. Pablo tuvo que decir amén, porque Dios le dijo: te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tienes. Porque imagínense, Pablo, teólogo, intelectual, circuncidado no sé a qué día, y alumno no sé de qué famoso maestro, y le dijo: no, si yo no te pongo un dolorcito, tú te pierdes, el orgullo te gana, pero ese aguijón lo he puesto para demostrarte que eres débil. ¿Cuál es tu aguijón, hermano? Que Dios nos ayude a entender que hay cosas que Dios nos quita de nuestra vida porque lo necesitamos. Aleluya. Dios tenga misericordia, amén. Aceptemos como David. Es tu voluntad. Levantémonos, lavémonos el rostro y digamos: Él fue al Padre, ya Él no vendrá a mí, ya no será mi hijo en mis brazos, yo iré a Él. Así es que, pero esa seguridad, ¿no? ¿Dónde estaba el niño? Dice, él estaba seguro que ese niño no era culpable del pecado de él. Miren, entiendan. Él dice: Él está yendo al Padre. Y yo debo aceptar la voluntad de Dios y humillarme para yo ir a Él. Gloria a Dios. Pero Él ya no volverá a mí, yo iré a Él. Así que, hermanos, hay un lugar que Dios ha preparado. ¿Cuál era la promesa de Dios cuando tú estás desalentado, desanimado? Donde yo voy hay muchas moradas y voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos quieren estar con Jesús? Oh, amados, aleluya. Cualquier cosa es pequeña aquí en la tierra, cualquier desaire, cualquier situación que tú puedas vivir, cualquier resondrón, cualquier dolor, cualquier operación, porque un día estarás con el Señor. Aleluya. Sabemos, podemos confiar en Dios, seguir confiando en Dios, aun cuando las situaciones sean duras, porque así como en la vida de José, Dios estará obrando para bien en nosotros. Debemos echar nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre Él. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de usted? Amén. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Él es el que nos cuida, amén. Él es el que nos hace fuertes. Deuteronomio 33:25 dice: como tus días será tu fortaleza. Él nos hará fuerte. Yo estaba leyendo ahora Deuteronomio 32 y decía: no temas, que yo te sostengo. Este pasaje de aquí que está en Hebreos 3:5 dice: nunca te dejaré ni te desampararé. En Hebreos lo van a encontrar varias veces. Déjeme ver un ratito si puedo encontrarlo ahorita, porque estoy en mi lectura, he estado ahí en Hebreos 30, en Deuteronomio 32.
Dice, las rocas, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. 32, tiene un pasaje donde dice, nunca te dejaré, estaré de tu lado, te guiaré. Bueno, es que es en mi Biblia de mano, pero ya. Bueno, no tengo ahorita el texto ahí, pero lean Deuteronomio que es hermoso y tiene unos pasajes fantásticos. 6. 31:6. Ajá. Déjame ver entonces. Ajá, en los dos. Sí, gracias. Dice, sed firmes y valientes, no temáis, ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermanos, esa es una promesa que es fiel, 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 fiel el Señor. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Amén. Hermanos, cada vez en mi vida que yo he tenido una situación dura, una situación difícil, un problema, estar ante gente que de repente me daba cierto recelo por mi falta de formación, tal vez, el Señor siempre me decía, yo voy delante de ti, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te doy fuerza. ¿Cuántos tienen ese Dios a su lado? ¿Cuántos tienen ese Dios que los sostiene, que les da fuerza en el momento duro, en el momento difícil, en el momento de la batalla, hermanos? No se rindan, créanle a Dios, hermanos. Amén. Así es que no te dejaré ni te desampararé. Llévate esa promesa esta noche. Dice Romanos 8, 35, 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todos los días. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro, aleluya. Así que, hermanos, debemos perseverar en orar y en orar bien. Debemos perseverar en orar de la manera en que hemos aprendido. Debemos perseverar y esperar en Dios. Dice que Simeón, ¿se acuerdan de Simeón? ¿Se acuerdan de Ana? ¿Qué estaban haciendo? Ana dice que bajaba siempre con Elcana, su marido, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Derramaba su alma. Al punto que una vez Elí le dijo, usted mujer bebe tu vino, ¿qué viene borracha aquí a orar? Y le dice, no, es que yo no estoy ebria, Señor, yo lo que derramo es mi corazón delante de Dios porque le pido a Él un deseo. ¿Cuál era su deseo? Que tener un hijo. ¿Para qué? Para que ese hijo se lo dedique al Señor. Y dice que Ana no tuvo uno, tuvo 6. Si usted lee, no tuvo uno se lo dejó al Señor y le dio 5 de yape el Señor para ella. Dios es bueno, amén. Cuando Él responde bien, pero a veces toma su tiempo, a veces toma su momento largo y continuo. Dice que Simeón, cuando vio llegar al templo al Mesías, dice que era el que largamente, o sea, no un poquito, sino largamente esperado. Así que nosotros, hermanos, en nuestras oraciones no contestadas, algunos de repente no las veremos ni siquiera mientras vivamos. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que su mamá oraba, pero su mamá se murió y ya no vieron, pero ellos estaban convirtiéndose gracias a las oraciones de sus padres, gracias a las oraciones de su madre, ¿no? Entonces hay oraciones que de repente tú no lo vas a ver, pero que lo van a ver otros, lo van a ver tu postrera generación, ¿no? Y hay oraciones que de repente no las veremos y que solamente estarán en la potestad del Señor y que el resultado solamente lo sabe Dios. Pero ¿sabes qué? Dios se goza, Dios se regocija con la oración de sus hijos.
a Dios lo que más le... Dice que sube, ¿qué dice Apocalipsis? Que sube como un perfume, como un olor grato ante la presencia del Señor. Amén. Así es que un último punto que está relacionado a la oración es la alabanza y la acción de gracias. Dos elementos, hermanos, que van unidos. Hay todo un capítulo, el doctor Wayne Gruden, en el capítulo 51, trabaja todo lo que es adoración y alabanza, ¿verdad? Y acciones de gracias. Entonces, aquí solo lo toca someramente como un punto que está bien relacionado también a la oración. Cuando Jesús dijo, cuando oremos, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, o sea, alabanza, ¿no? Asombro, expectativa, grandeza de lo que Dios es, ¿no? Tú eres santo, santo, Señor. Tu nombre tiene que ser levantado, porque también el libro de los Salmos dice, tú has levantado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando vamos al libro de Efesios también dice que Dios, o en Filipenses, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, hay una alabanza, debe haber un reconocimiento de quién es Él. Dice Filipenses 4:6, mediante oración y súplica, con acciones ¿de qué? De gracias. Gratitud sincera, hermanos. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús no quería decir, como un cliché al final, y en el nombre de Jesús, no, sino en la autoridad de Cristo, ¿no? En lo que Él ha alcanzado para nosotros en la cruz. Entonces, cuando nosotros damos gracias, gracias por lo que has hecho, gracias porque me has salvado, gracias porque me estás cambiando, gracias Señor porque me estás transformando, gracias por mi hijo que ha vuelto, gracias por mi esposo que consiguió trabajo. Sea claro en su agradecimiento. Amén. Gracias por mi salud, gracias porque me he recuperado, o gracias porque he conseguido la cita en el hospital. Pero sea claro en su agradecimiento, siempre con acciones de gracias. Sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y hay que hacer un agradecimiento continuo. Y en Colosenses 4:2, ya estoy terminando, hermanos. Colosenses 4:2. Dice, perseverando en la oración, velando en ella con acciones de gracias, velando en ella con acciones de gracias, para que Dios abra las puertas para la palabra, dice, para que Dios abra las puertas para todas las cosas que necesitemos, para que Dios libere, hermanos, y traiga libertad a muchos cautivos y a muchos oprimidos. Así es que las acciones de gracias deben ir ahí, ¿no? Esas palabras no deben ser vanas repeticiones mecánicas, no deben salir de una manera sin sentirlas genuinamente en nuestro corazón, sino que deben salir de un agradecido por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hace, por lo que Dios hará, y porque estamos seguros que Él responderá a nuestras peticiones. Así es que Dios, hermanos, nos haya hablado, nos haya permitido a cada uno de nosotros, ¿verdad?, aprender a darle gracias, porque la voluntad de Dios para ti y para mí es buena, hermanos. La voluntad de Dios para ti y para mí, con todo lo que Él ha hecho en Cristo Jesús, es para que seamos verdaderamente bendecidos, nuevas criaturas, seamos transformados por el poder del Evangelio. Espero que les haya ayudado. Yo espero sinceramente en el Señor que el estudiar la doctrina de la oración te haya hecho revisar cómo oras, cómo meditas, cómo reflexionas, cuánto tiempo le dedicas a tu vida de intimidad con Dios. Recuerda las palabras que dijimos la semana pasada. Dios quiere de nosotros menos actividad y más intimidad. Dios quiere menos actividad y más intimidad. Intimidad es con Él, conversar con Él. Él quiere estar contigo, Él te ama, amén. Él quiere hacerte crecer en la gracia y en el amor y en la sabiduría del Señor. Padre, gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque has enriquecido mi vida y permite que aplique todas estas cosas que he estado aprendiendo, Señor, junto con mis hermanas y mis hermanos, repasando los principios, Señor, que muchas veces olvidamos, Señor, y que debemos tener presentes cuando queremos tener una oración poderosa, una oración efectiva, una oración que toque el trono de la gracia, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Voy a dejar a mi hermana Jackie.